Bueno, en principio lo que les quiero comentar es el texto de Daniel Feldman, que es el texto más técnico, digamos, de los tres que tenemos para leer para esta unidad. En cierto sentido es porque hay una manera específica para armar un plan o un programa de estudios, y la manera específica tiene que ver con la cuestión metodológica, está relacionada con cuáles son los componentes que van organizando la propuesta, y en este sentido cuáles son los componentes que nosotros vamos a utilizar para la consigna de la planificación de la clase. En principio, Daniel Feldman en su texto va a dar una serie de razones por las cuales considera que es importante desarrollar un programa, armar una planificación, ya que esto sistematiza de alguna manera nuestra actividad como docentes, por un lado, y por otro lado se conforma como una especie de contrato pedagógico, ¿no? El contrato en el sentido de que nosotros cuando escribimos un proyecto pedagógico y lo hacemos público, se lo mostramos a otras personas, de alguna manera nos estamos comprometiendo a llevar adelante esa propuesta lo más cercano posible a lo que está escrito en el papel. Pero por otro lado también armar un programa, una planificación y hacerlo por escrito, tenerlo para nosotros mismos, puede servir como una especie de autodiagnóstico, porque cuando nosotros llevamos a cabo una propuesta, la llevamos a la realidad, o sea, ese currículum teórico se vuelve currículum real. En ese sentido, nosotros cuando pasa un mes o un año lectivo y volvemos a pensar en esa propuesta, en ese momento de la cursada, nos encontramos en parte con el recuerdo de cómo nos fue con la propuesta. Pero bueno, a veces la memoria puede fallar o nos podemos autoengañar pensando que nuestra propuesta había sido genial, por ejemplo, y no lo fue tanto, y por ahí un programa escrito nos sirve para darnos cuenta, para encontrarnos con eso que habíamos escrito unos meses atrás, un año atrás, y poder revisar la propuesta desde la parte escrita. Esos son una serie de bondades, de beneficios que tiene, que lleva consigo la cuestión de la planificación de la propuesta pedagógica. Además del requisito, no es para sumarle valor a la planificación, porque en muchas instituciones, en la mayoría de las instituciones educativas, incluso en los concursos docentes que involucran a veces incluso instituciones privadas, lo tenemos que hacer previo a que ocupemos el cargo para poder participar de un concurso, para que nos puedan elegir. Entonces, la planificación tiene esos beneficios y tiene esos fundamentos, tiene esas razones por las cuales existe. Además de que la planificación anticipa todo el periodo educativo, ¿no? Cuando nosotros planificamos, también planificamos la evaluación, por ejemplo. Y este es un punto importante. Bueno, ahora en la unidad 3 a nosotros nos importa tener en cuenta que cuando planificamos, también planificamos estrategias, planificamos recursos en función del contenido y en función del público que tenemos. Por supuesto que la planificación es un intento, ¿no? Como dicen Laura Basara y Estela Cols, cuando hablan de la enseñanza, bueno, el programa también refleja este aspecto de la enseñanza que tiene que ver con que es un intento. Nosotros nos proyectamos de determinada manera, pero no necesariamente tiene que suceder de esa manera, ¿no? Y no necesariamente nosotros, por ejemplo, entre los componentes del programa tenemos los objetivos, y en los objetivos nosotros vamos a hablar de lo que pretendemos de nuestros estudiantes, qué queremos que ellos y que ellas logren en función de nuestra propuesta pedagógica. Entonces, en ese sentido también enseñanza sigue teniendo la misma relación
que fue postulada por autores como Laura Basabe y Stella Coles, como Festenmacher, cuando hablan de los procesos de enseñanza con respecto a los procesos de aprendizaje. Sigue siendo un intento, sigue habiendo una vinculación más bien ontológica, no de causalidad, entonces esto se va a ver reflejado también en el programa. Bueno, ya metiéndonos con respecto a los componentes, tal cual como los presenta Feldman, Feldman va a hablar de los objetivos, de cuál es su fundamento, de qué es lo que estamos tratando de abarcar a partir de los objetivos y cómo los podemos describir en nuestro programa, ¿no? Por ejemplo, él dice que podemos plantearlos desde el punto ordenados como si fueran ítems, ¿no? Por ejemplo, los y las estudiantes deben alcanzar o deben lograr, y después los ítems, que comprendan la conjugación de los verbos de tal manera, que comprendan determinada característica de la lengua extranjera, que participen de manera colectiva, que trabajen en grupos, ¿sí? Bueno, toda esa serie de objetivos que vamos construyendo, por supuesto, según la propuesta educativa, ¿no? No siempre van a ser los mismos objetivos, por ejemplo. En nuestro caso, para la consigna, van a ver que una de las cosas que vamos a tener que abarcar son los objetivos, como así también los propósitos, que también los menciona Daniel Feldman. Y cuando hablamos de propósitos es lo que nosotros como docentes nos proponemos hacer para que nuestros estudiantes, nuestras estudiantes, logren esos objetivos que estamos proponiendo. Entonces, ahí estamos también comprometiéndonos en cierta medida a que nosotros haremos esos esfuerzos para que se logren los objetivos que en realidad los tienen que lograr los estudiantes y las estudiantes. ¿Se entiende? Entonces, a partir de los propósitos nosotros nos estamos proyectando como docentes activos, ¿no? Estamos proyectando nuestra actividad docente de cierta manera. Bueno, y el texto de Feldman tiene un tratamiento bastante largo de lo que tiene que ver con los contenidos, ¿no? Bueno, esto en parte ya lo vimos en la unidad 2 con respecto a la selección de contenidos, pero Daniel Feldman lo habla en función del proyecto pedagógico de la planificación, cómo seleccionar contenidos, en base a qué, desde qué sentido. Tengamos en cuenta que el texto de Daniel Feldman es de didáctica general, así que lo que está hablando es de la selección de contenidos en la enseñanza en general, ¿no? No está hablando de ningún contenido específicamente. O sea que lo que él está planteando debería abarcar cualquier contenido, debería servir para comprender este aspecto para cualquier contenido, cualquier materia. En relación con esto, la consigna que está planteada en la clase de hoy y que la van a leer tiene que ver con que nosotros planteemos básicamente en una introducción, antes de poner los componentes del trabajo, a qué público nosotros estamos refiriéndonos, qué nivel tienen con respecto a la lengua extranjera que ustedes están tratando de enseñar y cuál es el contenido específicamente que van a brindar. En este sentido estamos hablando de contenido específicamente con respecto al nombre del contenido de la materia, ¿no? Puede ser conjugación de verbos, puede ser expresión oral, puede ser escritura, lo que ustedes elijan, ¿sí? Lo que elijan va a estar relacionado con la propuesta pedagógica, o sea, ustedes cuando planteen la descripción, cuando describan la actividad, cuando describan la estrategia, esa estrategia tiene que servir para que los y las estudiantes que tienen ustedes o van a tener o tendrían supuestamente trabajen el contenido que ustedes se proponen. Así que bueno, esto es Daniel Feldman en función de la consigna.